Estás escuchando Leer para contarlo, un podcast de Alberto Espinosa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leer para contarlo, a este episodio número 10 con una auténtica, ahora sí, estrella invitada. Hoy Ricardo Moya, que es cómico, es músico y el creador y conductor de uno de los, si me imagino que si estáis por aquí lo conocéis seguro, que es El sentido de la birra, uno de los podcasts que, bueno, de alguna forma ha revolucionado un poquito el formato y algunas cosas más del mundo del periodismo que bueno, ahora comentaremos con él. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien por ahí? Todo bien. Lo primero, gracias por haber aceptado la videollamada y la llamada de Leer para contarlo y estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a ti y a tu gente de prensa, que la verdad que han sido muy amables y desde el primer momento siempre han mostrado predisposición a estar aquí, así que muchas gracias, lo primero. Qué va, tío. A mí hablar de libros me mola un montón. O sea, cualquier ocasión que yo tenga para ser un poco más pedante hacia afuera, la tengo que aprovechar. Pues este es un sitio genial para parecer eso, así que vamos a empezar, si te parece, con una de la recomendación que hoy has traído, que quieres hacer, Ujú. y cuéntanos cuál es y por qué has elegido este libro. Es como el libro que casi siempre me viene más rápido a la cabeza cuando alguien me dice, recomiéndame un libro. Pues creo que son esos libros que de alguna manera te han hecho repensar en algunas cosas que veías de otra forma o te han abierto otra forma de pensar en cosas que no te habías planteado, ¿no? Y ese es La posibilidad de una isla de Michel Houellebecq. Y bueno, básicamente, para quien no lo haya leído, que se lo recomiendo mucho, pero la sinopsis que yo le daría al libro va de que es una historia contada por dos Danieles. Un Daniel, bueno, en realidad es por tres Danieles, ¿no? Un Daniel uno que es un cómico que hace stand-up de forma como muy provocadora, ¿no? Como un cómico así, digamos, polémico, que en realidad es un poco un alter ego del propio Houellebecq porque él es un escritor bastante polémico, ¿no? Ujú. En su país. Eh, es la historia de este tío y de sus relaciones amorosas y sexuales, pero a la vez la historia te la está contando Daniel, que no recuerdo cuál es, 23, o un Daniel que 24 y es... 25 creo que son. Exacto, Daniel de Sí. 45. Que son unos clones de él en el futuro. O sea, porque se ha llegado a una tecnología que te pueden clonar a ti mismo y entonces el que te está contando la historia es el primer Daniel, pero luego aparte hay un Daniel que te está contando lo que está entendiendo de esa historia, desde lo que es su percepción del mundo, 2000 años después, una cosa así, en unas condiciones ambientales muy diferentes a las del mundo que conocemos, una forma de vivir e interrelacionarse absolutamente distinta, en la que, por ejemplo, los conceptos como el amor o el deseo sexual no se entienden, ¿no? Del todo bien. Entonces, me parece como un ejercicio de abstracción de la realidad brutal, por una parte por Houellebecq, de ponerse a sí mismo como la palestra, de decir yo como ser que soy creador y que, como decirlo de alguna manera, intento provocar a la gente pensamientos, pero a la vez como ser débil a nivel emocional y sexual y todas las debilidades porque se muestran como, joder, como partes muy chungas de una persona en esas relaciones. Ujú. Y aparte de eso, están los Elohimitas, Elohim, que es una secta en la que Daniel eh, cae o entra en contacto con esta secta de una forma muy, como al principio, muy juguetona, pero que poco a poco son los que le van convenciendo de que podrá clonarse en un tiempo y de que es una secta basada en ciencia muy, muy, muy loca, muy avanzada, que te va a poder hacer tener un clon de ti en el futuro al cual le vas a tener que pasar tu historia de vida para que entienda quién es. Y entonces el libro que tú estás leyendo de alguna forma es la historia de vida de Daniel 1, Daniel 24, Daniel 25. Y no sé, es un libro que me gusta mucho. Me gusta mucho. Mira, lo venía pensando hace un rato de camino a casa. Me sorprende un poco la elección de este libro porque no sé, supongo que a ti
me imagino que te seguirá pasando, te habrá pasado el hecho de cuando consumes mucho contenido de alguien, como puede ser, bueno, en mi caso yo sigo tu podcast desde pues, hace bastante tiempo y no sé, al final creamos una especie de imagen mental de esa persona y le coges un cariño especial y te creas como una especie de alter ego en tu cabeza del Ricardo Moya, que en realidad evidentemente no eres, pero está aquí. Me sorprende la elección de este libro porque creo que me da la sensación de que tiene una visión realmente pesimista de la sociedad y del futuro, ¿no? Ujú. Creo Sí, que, sí. bueno, no sé qué opinas, si quieres lo comentamos ahora, pero creo que ese futuro que dibuja el autor, hay pues, una sociedad hecha por clones que son pues casi entes insensibles y las personas que todavía se consideran humanas viven alejadas de esta sociedad, fuera de los núcleos urbanos y demás. Es una visión, Ujú. como te digo, muy pesimista y me sorprende porque no te tenía a ti como una persona especialmente pesimista en ese sentido, sino mm, no sé, mucho más, pues todo lo contrario, ¿no? Transmites otra cosa. Y me sorprendía por eso. No sé si crees que te gusta este libro o has querido traerlo por esa visión con la que puedes comulgar o no, no lo sé, pregunto. O es por la relación, lógicamente personal, por la profesión que te relaciona, te engancha con el protagonista, que es al final es cómico y está ahí en el mundo de ser artista, de la, entre comillas, de la farándula, ¿no? No sé qué opinas tú al respecto. No sé, yo no creo que haya que ser pesimista para poder, para que te guste algo que es un punto de vista pesimista, ¿no? Y me parece que la comedia en este caso, que es un lenguaje vehicular dentro del libro, que es una comedia como Mm, muy ácida, ¿no? Y un poco, pues toca pelotas, que es lo que le gusta hacer a este autor. Em, Creo que ese pesimismo te lo disfraza de comedia, pero igual que te disfraza de comedia el amor o la importancia que se da a él mismo, a las relaciones que está teniendo, a la importancia del sexo en su vida. O sea, es un pesimismo que es una broma. O sea, es como, sí, el mundo va a ser una mierda. Riámonos, ¿no? De ujú, eso. Riámonos de la mierda a la que estamos predestinados según la visión, ¿no? de este personaje. Eh, no sé, me gusta mucho eso. Y además como que no creo que el pesimismo o el optimismo sea algo que te genere a ti, como que se pueda usar como adjetivo de una persona, porque depende de la situación, tú vas a ser más optimista o más pesimista, ¿no? O sea, al final son herramientas que están ahí para ti, o a lo mejor más que herramientas son consecuencias de momentos de pensar, pero yo creo que nadie es optimista o pesimista, igual que, no sé, nadie es dormido, ¿no? Es como porque duerme 8 horas al ujú, día. Entonces, pues yo creo que si tú te consideras pesimista, quizás es porque tienes un devenir o una forma de ver la vida que un poco te tira a ser más precavido, ¿no? O a tener el peor resultado. Pero tienes tus momentos de optimismo en la vida, si no, pues te matarías, ¿no? O sea, yo creo. De la misma manera, si tú eres una persona optimista o con una especie más basado en la ilusión de la que las cosas van a ir bien que en centrarte en los datos que te dicen que no, ¿no? Vas a tener momentos de pesimismo chungos en tu vida cuando se te presenten situaciones jodidas. Eh, Me parece que está guay poder acceder a esto, a algo así tan jodido, y es que es muy atroz y muy visceral lo que te cuenta, pero con la comedia como salvavidas, porque te permite entrar dentro de ese sentimiento, dentro de esa pesadumbre, pero al final, hey, tranqui, que es un chiste, ¿no? Eso mm. está muy guay. ¿Recuerdas cuando leíste el libro por El primera libro. vez? No sé si lo habrás leído más de una. Sí, sí, lo he leído varias veces, pero la Mm, primera vez es que no le pongo marco temporal. Es un libro que me recomendó alguien y en un momento, lo que sí que me acuerdo es que es estar en una librería, en plan de, me había terminado otro libro que no me acuerdo cuál es, porque me imagino que este me lo eclipsó. Y estaba como, pues lo que te pasa a veces, es decir, oye, no sé qué narices leer, me voy a la librería y voy hojeando cosas. Y mm. de repente vi el nombre del autor y dije, ostras, esto me acuerdo, el libro, La poesía en una isla, y me puse a leer el principio, a ver si me enganchaba, y creo que estuve como de pie leyéndome como
10 páginas o algo así, se dijo, me voy a mi casa, o sea, me lo compro y me voy. No llegó Porque, nadie a decirte, oye, esto hay que pagarlo, sí, ¿no? Esto se no, paga. no, la mayoría de la gente le da bastante igual, pues ahí leyendo. Pero, de estos libros es que me ha pasado con pocos libros esto, de que lo empiezas a leer y dices, y que Te absorbe. Mm. te absorbe y tienes que leerlo y si no estás haciéndolo estás pensando, uy, cuando termine esto voy a ponerme a leer. Luego hay libros que me encantan y que te pones a leerlos y luego puedes parar más, pero libros que te tengan ahí con plan de es que no lo puedo soltar porque necesito... Es de los pocos que me ha pasado. Y no sé, por eso quizás también lo recomiendo. Mm. Te lo preguntaba porque y yo creo que influye muchísimo el cuando leemos ciertos libros. Todos los que hayan pasado por aquí, los 9 anteriores, de los protagonistas de los 9 episodios anteriores, pues cada uno ha traído el libro que ha considerado, pero en todos los casos, sin yo decírselo, porque yo nunca he dicho que venga con su libro favorito, sino un libro que tú elijas, el que tú quieras, del que tú quieras hablar. Todos traéis un libro que ha sido importante de alguna forma para vosotros. Y influye mucho el momento en el que lees el libro. Por eso te Ujú. preguntaba, eh, ¿cuándo lo leíste y qué significó? O que si crees que te cambió algo tu percepción de la vida o del futuro, de, no sé, de ti mismo, ¿qué es lo que crees que te cambió ese libro? Si es que te cambió algo, que no lo sé. No sé si, ya te digo, lo que me gustó mucho quizás es el ver cómo... es que es el pensamiento de una secta, ¿no? De un grupo Ujú. que lo que quiere es pues, conseguir un objetivo a futuro y conseguir la pasta de la peña, ¿no? Es como, ¿qué pasa si una secta cumple lo que promete? O sea, esto para mí era como... Claro, todas las sectas son una estafa y son algo pernicioso, jodidísimo y tal, hasta que de repente venga un platillo volante y se lleve a 20 pavos. Y entonces, Ya no es una secta. hostia, entonces, ¿esto qué es, Ya. no? Mm. ¿Cómo? Como que no. Esto es lo que me pareció como brillante del planteamiento, en plan de. Es una secta que cumple lo que promete. Entonces ya no es es una secta. Era como gente que te estaba diciendo, no, no, sí, esto va a pasar y pasó. Era como visionarios, ¿no? Mm. Entonces, esto me hizo entender el pensamiento de secta y de la persona que está ahí. Que es que para toda esa gente, esta es la que no es una secta. Esta es la del visionario. Entonces, como el platillo va a venir. Ya no es en plan de... Claro, que cuando tú lo ves desde fuera, ¿no? Y más si no tienes el fervor religioso por una fe en concreto, ¿no? Que es mi caso, porque es donde he sido educado y tampoco he obtenido muchos argumentos desde fuera para cambiar de opinión. Mm. Cuando lo ves desde fuera, desde la no creencia, tu forma de ver esto es como en plan de, bueno, es gente que piensa que a lo mejor esto en algún momento puede tener algún tipo de significado, o que le da una paz de vivir, o etcétera. Y eso, para mucha gente que cree en religiones mayoritarias desde una forma muy personal, suele ser así. Pero la secta no es eso. Porque si no, no funcionaría de esa manera, ¿no? Si no, no te absorbería tanto. La secta es algo que te está vendiendo una verdad ineludible que aplaca lo que tiene que ver con tu vida y que tú lo crees como una verdad tangible que simplemente no se ha manifestado todavía. Eh, yo creo que eso es lo que me rompió a mí en la cabeza ese libro, el ver el pensamiento de secta. ¿Eres tú muy lector? ¿Tienes rutina de lectura habitual o eres anárquico en ese sentido? No, sí, sí, no tengo rutina habitual, simplemente voy leyendo y cuando se acaba un libro, pues pillo otro. Y ya, antes era más, pues eso, se acababa uno, voy a buscar o lo que sea, pero ahora al revés, ahora tengo pila de lectura. O sea, tengo como cosas desde entrevistas que tengo que hacer la gente y a mí no me gusta mucho entrevistar a alguien sobre todo si es alguien, a ver, si es alguien que ha escrito un libro como parte de su carrera y puedo leer parte del libro y lo que sea, o sea, y ver más de las otras cosas que ha hecho, ya sea música o ya sea, pues no me importa tanto como Mm. simplemente visualizarlo porque hay mucho de lo que hablar y hay mucho contenido. Si es alguien que se dedica solamente a escribir, joder, un libro por lo menos me tengo que leer. Y si puedo leerme más de uno, mejor, ¿no? Entonces, tengo un poco de pila y de peña a la que quiero entrevistar, pero todavía no le doy una fecha porque prefiero haberme leído antes el libro, ¿no?
Entonces ahora estoy como en una rutina de leer bastante, pero porque casi todo tiene que ver con trabajo, pero también al trabajo traigo gente que me apetece leer lo que escribe, entonces como se retroalimenta. ¿Recuerdas cuál fue el primer libro que leíste siendo niño? El primer libro. O el primer A ver, libro que... No tiene que ser el primer libro que leíste, sino el primer libro que recuerdas, porque... y bueno, a ver, habían libros, por ejemplo, en la escuela que eran como estos libros que son cuentos pequeñitos Mm. para los niños, ¿no? Que se llamaban Chino Chano. Y yo iba a una escuela en Valencia. Y eran como pues historias de como es que no sé, desde historias que te podían pasar en la edad medieval hasta historias que podían pasar entre un perro y un gato y eran en plan de diferentes colores, unos Mm. colores eran fábulas, otros eran historias mitológicas y cosas así. Eso es como lo primero que recuerdo de leer, pero lo que estuvo antes que nada en mi vida fue Mortadelo y Filemón. O sea, eso es lo que antes de cualquier libro sin dibujos era Mortadelo y Filemón. O sea, es como devoraba eso de una manera espectacular y yo creo que parte de mi sentido del humor, igual que de mucha gente de esa época, aparte de los Simpsons, lo conformó Mortadelo y Filemón. Yo también tuve una época de Mortadelo y Filemón, ahora que me lo estás diciendo. Recuerdo sacar de la biblioteca de mi pueblo los tomos estos, eran así gordetes de un montón Super de... humor. Sí, efectivamente. Y yo también tuve, tuve una época, pero a mí me pilló un poquito más mayor. No recuerdo por qué, pero pasé de leer los libros estos del barco de vapor de, bueno, de niños a pasar a Mortadelo y Filemón, que quizá también es verdad que no eran muy de niños, muy Sí, de sí. niños. Y entonces, bueno, me reenganché a la lectura de alguna forma por ahí. Ricardo, si quitamos los libros estos que dices que tienes la pila de libros gigante de entrevistados próximos, que seguro que vemos en el sentido de la guerra en las próximas semanas y meses, ¿cuál es el género que tú más consumes o que más te gusta leer, o el que vas a la librería a comprar un libro y directamente vas ahí, miras lo que hay y si te gusta algo te lo llevas? Eh, pues no sé, tío. A ver, el humor siempre me tira mucho, eso es verdad, que tiro mucho el humor, pero también va un poco por etapas. Hay veces que leo sobre todo ensayo, Mm. porque a veces me siento como hipersaturado. Si estoy muy enganchado a una serie o algo así, lo que leo intento que no sea ficción, porque también a veces se te pueden mezclar las cosas. Más de una vez me ha pasado. Em, entonces, sí, intento tirar más. Ahora, últimamente creo que es casi más ensayo que, que leo ficción. Me gusta como a nivel de divulgación, soy un poco un nerd científico a nivel usuario, o sea, no tengo ningún conocimiento científico amplio de ninguna manera, pero Mm. como me gusta mucho saber mierdecitas que puedes decir en una cena y que la gente diga, "Ah". O sea, al final- o para jugar al trivial, ¿no? O sea, a mí Mm. me gusta saber cositas y me mola esta parte. Pero luego sí que dentro de la ficción me mola mucho cuando estamos yendo al terror, pero desde lo psicológico y desde el humor también. Pues Stephen King es que me ha enganchado hace poco Flavia, mi vecina y amiga de la vida, a leer Stephen King porque ella es una fanática. Y hostia, es que ese género me mola. O ¿cómo se llama esta mujer que la tengo aquí? Enríquez, María Enríquez, ¿suena? Sí, puede ser, sí, Que María Enríquez. A ver, voy a comprobar. ella tiene María un libro que se Enríquez. llama Nuestro lado, nuestra parte de noche. eh, ¿Sale? Me sale un instituto, así que Igual entiendo me que... igual me invento el nombre. Enríquez es el apellido seguro, pero pon nuestra parte de noche. A ver... Mariana Enríquez. Mariana Enríquez, ¿no? ¿Te lo Sí, he dicho? María. Vale. He puesto No, María yo en Google. Vale, Mariana Enríquez, sí, nuestra parte de noche. sí, pues este libro, por ejemplo, a mí me mola un montón, que me lo recomendó también Flavia. Tiene libros de cuentos y es como un terror que es terror y es oscuro y tal, pero como Ujú. tiene un punto de sarcasmo todo el rato que dices, o sea, no sé, como que me mola ese punto. Pues si te gusta el género, precisamente en el episodio anterior a este, no, el anterior no, el episodio 8, Noel Ceballos es periodista y vino a recomendar
un libro de cuentos de terror que se llama Arcano 13 Vale, y a raíz de aquello surgió una conversación sobre el género y sobre Stephen King y demás, muy interesante. Si te gusta el género, te recomiendo que te escuches el episodio. Te recomiendo que te los oigas todos, pero vale. el 8 en concreto que seguramente te guste. Em, Ricardo, decías que querías, que bueno, que eres un intento de nerd, ¿no? Un poco. Eh, ¿Tú qué querías ser de pequeño? Porque ahora es muchísimas cosas, pero eh, de pequeño, ¿cómo te imaginabas que iba a ser tu vida y cuál era la profesión que anhelabas o que querías ser? Esto te va a sonar rarísimo. Ahora, de pequeño, muy pequeño, lo primero que he querido ser nunca ha sido detective de mascotas. Como es Porque, Ventura, ¿no? exacto, ya está. O sea, exclusivamente por eso. O sea, ese era mi referente vital, era Ace Ventura, ¿vale? Luego, después de eso, quería ser solo detective, porque ya dije, las mascotas me parece una idea de olla, ¿no? Voy a ser Sobre todo muy detective. nicho a lo mejor para... Claro, claro, como Mm. que no. Y después de eso quería ser, creo que va un poco relacionado, pero me empezó a gustar más la parte científica y durante muchos años quería ser médico forense. Como que te estoy hablando como desde antes de entrar en bachiller, Mm. quería ser médico forense. Pero he puesto una profesora de mierda en biología y entonces no me la quería tragar 2 años más y me fui a humanidades. La triste... Realidad. Sí, la triste realidad de Empezando mucha gente. con estudios, me dijo, "Vea, te queda un año más de aguantarla y luego vete a humanidades", en plan de, creo que no es o sea, yo he Claro. ido viendo en plan de, claro, tiene sentido, pero en plan de, quizás no es la solución renunciar a la carrera que te mola porque esta tía no te gusta, bueno, pero ya está. Y entonces dentro de humanidades dije, bueno, puedo meterme en psicología para hacer criminología y tal. Y al final dije, ¿sabes qué? Voy a hacer teatro, que es algo que me ha gustado toda la vida desde pequeño. Y dejé, entré hasta en psicología y todo. Sí. Pero lo dejé y me puse a actuar, luego a hacer cine y por eso soy músico. Eso te iba a decir, que conozco tu trayectoria hasta la parte del cine, de Mm. empiezas a estudiar cine, pero desconozco cómo acabas en el mundo de la música, en el mundo del humor, y luego de ahí ya das el salto bueno, pues al podcasting, al sentido de la birra y demás, pero tengo ahí una laguna que desconozco, no sé dónde se produjo el cambio y pasaste del cine o de esa vertiente cinematográfica a la música y al humor. Pues, a ver, por una parte, yo primero ya hacía música desde muy pequeño, como a los 11 12 años empecé a tocar la guitarra. Mm. Y de hecho, aquí te doy una primicia. Estoy escribiendo un libro de toda esta movida, desde cómo empecé a hacer música por primera vez hasta cómo se está grabando y produciendo el disco que voy a sacar en octubre. Y el disco saldrá junto con el libro, eh, que explica toda esta mandanga. Pero entonces, básicamente, yo música he hecho desde muy pequeño. Entonces siempre he ido tocando, aquí allá ha habido años que más, ha habido años que menos, pero cuando me vine aquí a Barcelona empecé a tocar en algunos bares, porque empecé a salir con una chica que era camarera de bares donde había música en vivo. Mm. Entonces poco a poco pues iba al primer bar que se llama Pipiolo, que ya no existe, de ahí empecé a ir al Mediterráneo, que es el bar de ahora donde grabamos el sentido de la birra y donde he sido cómico presentando el open mic bueno, he hecho de todo ahí, he sido camarero, el open mic, he sido músico. Entonces ahí empecé a hacer bastantes bolos de, primero pues los que otros músicos no podían hacer, que básicamente es hacer versiones. Tenías 45 minutos para llenar haciendo tus covers y entre canción y canción siempre pues soltaba alguna gilipollez porque es un poco mi naturaleza de ser. Y de ahí empecé a componer canciones cómicas porque pues, por aburrimiento en casa y de vez en cuando las tocaba. Y en el open mic, que era los lunes, sé que pues, alguno de los cómicos que estaba por ahí se quedó después del open mic y yo toqué una de estas canciones y me dijo, oye tío, ¿por qué no te vienes un día al open mic y tocas esto? O sea, que esto es gracioso. Entonces yo empecé a ir al open mic, tocaba una canción y me bajaba, o sea, decía, hola. Y me ponía a tocar la canción cómica, la gente se reía y yo decía, gracias, y me bajaba. Y entonces poco a poco alguien me dijo, oye, tío, ¿por qué no cuentas algunos chistes antes? Haz un poco de stand-up, luego tocas la canción. Y poco a poco sí, o sea, los propios cómicos, yo me encontré con una comunidad aquí en Barcelona de cómicos
y cómicas de la hostia que eran muy en plan de hostia, tío, parece que mola lo que haces y te quiero echar un cable dándote algún consejo, ¿no? Y entonces a partir de ahí dije, joder, pues cómo molaría tener una conversación con cada una de estas personas hablando del oficio de la comedia. Y escuchaba mucho The Joe Rogan Experience y What the Fuck con Mark Maron, que son dos podcasts que a día de hoy me siguen gustando mucho. Y dije, ¿por qué no hacemos esto aquí? Porque no parecía haber nada de ese rollo cuando empezamos nosotros por lo menos, que era verano de 2018. Se lo dije a un colega, me dijo que vale, se lo dije a un par de cómicos, me dijeron que vale, y grabamos los primeros dos sentidos de la birra en la misma tarde, uno detrás del otro. Y yo no paré a mear entre uno y el otro, me quería morir. Además con algunos problemas de sonido, recuerdo en el primer episodio que se os cortaba, teníais que levantaros a cambiar el micrófono, ¿no? O algo así. Sí, bueno, había como cada 10 Algún minutos corte, sí, que había oía Sí, sí, sí. durante 10 segundos y paraba. Que con Xavi le pusimos a ese el nombre del Socarrat, El porque socarrat, es verdad. Valencia. Sí, 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 Y sí. el Socarrat. Em, ¿Cómo fue esos inicios? Porque no sé si tu idea inicial era hacer algo más un show de impro, o más cercano a lo mejor a un show de impro, que a un podcast de entrevistas, o tenías muy clara la idea desde el principio. Porque yo por ejemplo, he visto muchos, pero no los he podido ver todos, son muchísimos. Pero sí que he visto unos cuantos del principio y luego pues cuando me he ido enganchando y demás, bastantes. No sé si, no percibo mucha diferencia, pero sí que hay una sutil, a lo mejor, idea de hacer al principio algo más cercano a la impro y que luego sea el formato a lo mejor ha ido evolucionando por sí mismo hacia algo diferente que ha llegado a mucho más público. No sé si tú tienes esa sensación o desde el principio tenías clarísimo lo que ibas a hacer. O sea, para mí el tema de impro está simplemente en el hecho de la. Bueno, en mi aportación al programa, ¿no? Que es. Yo vengo un poco de eso, de haber hecho teatro y la impro es algo que me gustaba mucho. Y me lo tomo desde esa manera a la hora de cómo gestionar la información que se está dando desde el invitado Mm. y de cómo gestionar las preguntas o cómo prepararme yo. O sea, yo no creo que sea o que se plantee como un show de impro porque el invitado viene a hablar de sí mismo o de sí misma, ¿no? Pero, o sea, y tampoco tiene una función o una intención de divertir más allá de lo que tiene. O sea, yo espero que sea divertido para quien lo vea, pero también a veces, yo qué sé, a veces si hago un chiste que noto que lo he hecho porque aquí quería hacer un chiste más que porque tocaba, y luego me lo he visto en edición y he dicho, tío, aquí qué has hecho, ¿no? Y muchas veces los he borrado, otras veces no. Pero poco a poco noto más que sí, que a lo mejor nace como algo que como va de cómicos y que vienen cómicos. Intento que haya más risa, que sea más gracioso, pero poco a poco me parece como que el humor debe de ser una herramienta que puedes ir usando para aliviar la conversación en algún momento, pero que no tiene por qué ser el foco, no tiene por qué ser esto, risas y chistes todo el rato, ¿no? A veces sí, porque genuinamente viene gente muy graciosa. Pero yo creo que quizás esa parte de impro es el plan de la adaptabilidad. ¿Quién tienes delante? ¿De qué te está hablando? ¿Qué podemos hacer con esto que tenemos delante para que lleve a algo interesante? Eso desde luego, ¿no? O sea, lo que no quiero es que la peña se aburra y que sea un muermo lo que está sucediendo. Generalmente, de nuevo, viene gente muy interesante que hace que no sea así. Pero cuando viene gente del mundo científico, de la divulgación, por mucho carisma que tenga, hay cosas que, por ejemplo, pueden ser un poco difíciles. Entonces ahí sí que intento yo hacer algo más o hacer decir algunas gilipolleces o llenarlo de chistes o de ejemplos. Ah, esto es como si no sé qué. Porque creo que hace que sea más entretenido el contenido que se está dando, ¿no? Luego ya ahí está que eso esté bien hecho o mal hecho, ¿no? Pero esa es mi intención. Entonces, ya te digo, sí, creo que hay una parte de impro, porque me gusta más reaccionar a lo que está pasando que tener algo hiper preparado que tiene que ser medido, pero no tiene el intento del entretenimiento que tiene la improvisación, ¿no? Que es generar una historia de forma artificial. No, en este caso es continuar la historia orgánica que se te está presentando. ¿Y cómo te sientes al ser, o al haber sido, o al ser, ¿no? En presente, al ser inspiración de decenas y centenares de podcasts que intentan
entre comillas, imitar un poco ese estilo del sentido de la birra, entre ellos este, sin ir más lejos. Joder, no sé, yo es que no tengo, o sea, no tengo conciencia de que esto sea así. ¿Sabes lo que quiero decir? Como que no sé hasta qué punto los referentes de cada quien pueden ser, como hay tantos podcasts tan buenos ahora mismo que no sé si es decir que yo personalmente haya motivado a la gente a hacer cosas. Es como, joder, pues hay muchos, aparte de podcasts, hay programas de radio, hay programas de televisión que todo ello, ¿no? Creo que puede generar un cómputo global que digas, cojones. Lo que sí que pienso que puede haber dado, no sé cómo decirlo, mm, como una visión de posibilidad, ¿no? Es en plan de este pavo que no conoce ni Dios se ha puesto a hacer eso, pues yo también lo puedo hacer, ¿no? O sea, si esa es la parte en la que he contribuido, pues orgulloso, ¿sabes? Porque no es de otra manera. A ver, también la cuestión es que es un poco tramposo por mi parte decir que sí, todo el mundo puede hacer lo mismo porque yo he tenido muchísima suerte de estar rodeado de la peña que forma mi equipo y sin la cual no existiría ni de coña este programa y que es muy fortuito que existan en mi vida estas personas. Porque, joder, tener a una persona como Mark Sanz, que es mi colega desde los 14 años y que es un alto ejecutivo de Google, pero además me quiere tanto como para decirme, tronco, lo que estás haciendo esto de YouTube, de hablar con gente, esto puede ser un negocio, tío. Y tú puedes montar una productora y hacer todo lo que has querido hacer en tu vida si te tomas esto en serio. Y tomarse el tiempo de educarme para que pueda montar una empresa y para que esa empresa sea vehículo de yo convertir las mierdas que tengo en la cabeza en algo material, eso es una suerte incalculable. Entonces, ¿sabes? De alguna manera es como que espero que no se me tome como ejemplo o idea de que es, es fácil que esto suceda. Porque aparte que lleva mucho curro, requiere de un montón de casualidades sucediendo a la vez para que se pueda desarrollar de esta manera. Esto no quiere decir que no todo el mundo que se ponga a hacerlo y a currar lo va a poder hacer, pero tampoco quiere decir lo contrario. O sea, simplemente soy un caso de un pavo al que le ha salido bien, no por una parte con mucha suerte y por otra parte por enfermarse la cabeza trabajando mucho. Eh, entonces no sé cómo, qué más aportar a esta respuesta. También hay una parte que es cierta que hay un producto muy interesante y muy chulo detrás, que es el sentido de la birra, que si no fuera bueno, la gente no lo consumiría. Yo soy periodista y me causa mucho, ya a nivel teórico incluso, me causa mucha, me llama mucho la atención cómo has conseguido, bueno, no solo tú, hay más podcasts de la misma época más o menos, como pues, por ejemplo The Wild Project o ese tipo de espacios, pero habéis conseguido entre todos que hacer que el formato entrevista vuelva a ser el género puntero de alguna forma del periodismo, pero modificándolo hasta el punto de que ya no hace falta a lo mejor ser periodista para hacer una buena entrevista, como puede ser tu caso. Tú haces muy buenas entrevistas Ujú. y no hace falta a veces... también es verdad que tú tienes la suerte de... Tú y bueno, y yo y todos los que hacemos espacios de este tipo, tenemos la suerte de que bueno, no nos tenemos que medir a un espacio concreto, a un tiempo concreto, que tenemos todo el tiempo del mundo para hacer, Claro. para que Carlos Areces hable 3 horas 11 segundos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso está claro que está ahí, pero de alguna forma sí que creo que gente como tú habéis revolucionado un poco no te voy a decir el periodismo, porque no serían a lo mejor palabras mayores, pero este género concreto sí. No sé si tienes esa percepción o incluso si mm, te ha llegado algo de feedback positivo o negativo incluso del mundo del periodismo en ese sentido por supuesto intrusismo. No sé si te ha llegado algo o No, al revés, al joder. revés, ¿no? De hecho, gente con la que, pues como Lucía Embomío, ¿no? Que es periodista, o como Moja Guereu, que va a aparecer dentro de poco en el sentido de la birra porque lo hemos entrevistado y es una Mm. charla muy guay. Ambos periodistas como gente y otra más gente de la profesión que han venido al programa y que te dicen, hostia, tío, qué guay, ¿no? Como, y te preguntan eso, pues la formación que tienes, ¿qué es? Y yo sé que es verdad que no estudio periodismo, pero he hecho cine, guión, he hecho publicidad, más o menos
son como cosas que son herramientas que luego te pueden servir para hacer eso. Tú puedes estudiar periodismo y ser incapaz de hablar con una persona cara a cara y sacarle información porque te faltan habilidades sociales o porque, o sea, ¿sabes? O sea, como que Sí. no. Yo creo que estudiar periodismo simplemente te forma y te capacita para tener informaciones sobre cómo conseguir información, gestionarla, transmitirla, etcétera, pero no necesariamente te capacita para poner tu cara delante de una cámara y para hablar con una persona y hacer que esa persona quiera compartir información contigo. Eh, yo creo que te da más herramientas para todo lo demás que para esto, que son, como ya te digo, creo que habilidades más sociales que por mucho que alguien te diga la teoría de sí, tienes que hacer esto, es algo que tiene que ser con vivir experiencias, hablar con gente y haber desarrollado escucha, ¿no? Genuina. Esta es una cosa que yo me he dado cuenta, o sea, yo durante muchos años me he estado como un poco fustigando por pensar que he tirado el tiempo a la basura, porque me he pasado muchos años viajando, cambiando de país, pues ahora me voy a ir a México, pues a tomar por saco, y me piraba y me iba un año ahí. Pues ahora no, ahora me voy a Madrid un año. Y siempre la premisa de, pues me voy a montar una banda de rock. Y ahora me voy a Argentina, me voy a montar una banda de rock. Y ponerte a hacer locuras, tío, que ahora las veo a día de hoy y dices, pues estabas un poco chalado, porque con 23 años igual me pillaba y me iba a hacer autostop por el Caribe de México durmiendo en una hamaca y, ¿sabes? Pues ahora lo pienso y con todas las noticias incluso de aquella época de Peña, que las secuestraban y qué tal, y pues estaba un poco haciendo una inconsciencia, pero eso te ponía en situaciones donde tienes que despertar, tienes que saber quién cojones eres, tienes que poner en claro muchas cosas porque tienes que responder a un momento en donde estás en la absoluta inseguridad de que va a ser el día de mañana, ¿no? Sin eso quizás no podría hacer muchas de las cosas o tener cosas con las que relacionarme con alguien y decir, hostia, pues esto me recuerda a algo que me pasó. Y sin haber tenido un bagaje cultural, por suerte por parte de mis padres, que es gente que ha leído mucho, ha escuchado un montón de música, me ha inculcado por ese valor, por la lectura, por el cine, etcétera. Y luego los colegas con los que me he rodeado, que también eran gente de conversación profunda, extensa y yo siempre lo digo, muchísimo más interesantes e inteligentes que yo, ¿no? O sea, todo eso creo que te forma más que cualquier carrera que puedas hacer. Y luego he trabajado en un hostel durante 5 años y tu trabajo principal ahí es hacer que la gente esté cómoda, que te cuente un poco su historia, de dónde viene, a dónde va, qué está haciendo. Y muchos colegas me han dicho, ese ha sido tu mili, tío, ese ha sido tu mili para el sentido de la vida y ser camarero muchos años, hablar con la gente, ¿sabes? Como, es que para mí no es solamente una formación, la formación académica te puede dar un bagaje, pero tu vida es la que te va dando herramientas para desarrollarte en cualquier cosa que tú hagas. Y ha dado la puta casualidad de que lo he podido hacer en esto, pero de esto, este a lo mejor es el proyecto número 20 y pico que empiezo, y todos los demás han ido a la mierda. Entonces ¿sabes lo que quiero decir? O sea, es como, no es Sí. como que era esto lo que tenía que hacer, esto es lo que ha funcionado y por eso he parado de probar otras cosas. Pero la cuestión es que es ir probando y haciendo, no solamente sacarte una carrera. Eso no te lleva a ningún lado. Está de puta madre, es una formación, pero no te garantiza nada. Me imagino también que todas esas vivencias que arrastras, ¿no? De tantos viajes y tantos proyectos y tantos proyectos que no han terminado de salir y que toda esa experiencia te ha servido para ahora que te ha venido el éxito, entre comillas, o incluso la fama, ¿por qué no decirlo? eh, te ayuda a gestionarlo, me imagino, mejor, ¿no? Que a lo mejor si te hubiera pillado un poquito antes y te hubiera a lo mejor supuesto mayor dificultad a la hora de gestionar todo eso. Bueno, sí, sí, pero también es todo lo que ha ido llegando es de una forma muy gradual y todavía es como en un nivel bastante, ¿cómo decimos? Asimilable, ¿no? O sea, no es como que de repente soy Justin Bieber. No, eso no, ya soy un pavo que siguen unos miles de personas y que es un público como muy, muy concreto, muy discreto también. La peña que viene a saludarte por la calle es para decirte, oye, tío, qué guay, ¿sabes? Como no es nada, o sea, nada invasivo ni nada muy loco. Yo ya te digo, muchos años he tocado en bares y básicamente es trasladar la noche que acabas de tocar en el bar a días random en tu vida, ¿no? La noche que acabas de tocar en el bar, de repente estás bebiendo algo y alguien te viene y te dice, oye, tío, me ha molado mucho lo que has hecho y ha estado de puta madre, ¿no? Y entonces tienes esa apreciación,
a 50 metros a la redonda de ese lugar por una hora. Estar presente en los móviles de la peña y en las casas de la gente, que sean más gente que la que había en un bar, hace que eso se extrapole a más espacios de tu vida diaria que ese bar por la noche. Pero ese es más o menos el mismo tipo de interacción, la de justo después de que acabas de tocar en un sitio y alguien te dice, me mola mucho. No hay ningún fervor, ni en plan de ¡Dios mío! No, o sea, es como, no tendría sentido, ¿no? Entonces, claro, es absolutamente fácil de asimilar y más cuando estás currando para que algo funcione, es como, hostia, pues, hey, guay, la peña es como un milestone, ¿no? Vale, está funcionando, la peña viene y te dice que está funcionando. Perfecto. Quizás solo sea cuestión de tiempo porque el sentido de la birra ha evolucionado hacia un espectáculo en teatro, si no me equivoco. Cuéntanos un poquito más ese siguiente nivel, esa evolución del podcast, a dónde está llevando y si podemos ir a verte y cómo podemos hacerlo. Pues a ver, estuvimos en octubre aquí en Barcelona haciendo 8 funciones del Sentido de la Birra Live, que fueron, o sea, fue de puta madre, vinieron como en total como 1000 y pico personas, ¿no? Entre todas las funciones. Igual el teatro que pillamos y que nos ofrecieron era demasiado grande porque eran 700 butacas y cada función venían 200. Y yo lo advertí, nadie me quiso hacer caso, pero bueno. Entonces ahora lo vamos a hacer en un formato más reducido. Estamos mirando de hacerlo para noviembre en la sala Galileo y serán 6 programas y esta vez lo vamos a grabar para que también luego lo podamos poner en nuestra plataforma y que la gente lo vea. Porque yo es que sé, me parece que es una experiencia que estuvo de puta madre y que vale la pena como conservarlo para tenerlo y para que la peña lo pueda ver aunque no pueda venir físicamente, ¿no? Entonces básicamente pues voy con una banda de la hostia, que es la banda con la que estoy grabando el disco también, que estamos haciendo ahora mismo en estos meses entre Valencia, Barcelona y Madrid. Mm. Aparte de la banda vienen 2 invitados que a su vez hacen de colaboradores, ¿no? Entonces es como una especie de late, pero solamente salen los invitados y yo que lo estoy presentando. Viene alguien del mundo de la música y con esa persona tocamos un tema suyo y un tema mío entre los dos. Luego viene alguien de la comedia que hace un poco de show, de stand-up. Y luego, después de cada una de estas actuaciones, hablo individualmente con cada uno de los invitados o las invitadas y pues hablamos un poco de lo que acaba de pasar, pues, charla como la que veis, ¿no? En el programa de Sentido de la Birra, unos 15 minutos. Y después de las 2 actuaciones y las 2 charlas, nos juntamos los tres a hablar sobre temas que metemos en un sombrero, según lo que ha escrito la peña por redes sociales. Y después de eso nos despedimos y ya está. Es un show de una hora y algo. Y la verdad que la peña salía bastante, bastante contenta. Pues tiene buena pinta. La sala Galileo es Madrid, ¿no? Sí, Vale. Bueno, exacto. pues estaremos pendientes para ver si podemos escaparnos y ir a verte, porque la verdad que tiene buena pinta. Sí, tío, ya te digo, voy a estar en Madrid de shows haciendo eso y no sabemos todavía si es en octubre o en noviembre también. Haremos la primera pequeña gira de lanzamiento del disco, que lo sacaremos en octubre, y estaremos en Madrid, en Barcelona y en Valencia. Eh, y nada, poquito más. Muy bien. Pues, ¿cómo vas de tiempo, Ricardo? Sígueme. Que sé que vas un poco pegado. Pero bueno, tengo 5 minutos más. 5 minutos más. Vale, pues no sé, si quieres hablamos de Ready Player One, por ejemplo, que he escuchado por ahí que llevo todo el día escuchando todos los últimos podcasts que has hecho, el de creo que Phone the Couch era uno, el de las criptomonedas era otro, este que no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo. Sí. Eh, y te he escuchado que te había molado Ready Player One, lo cual también es una especie de distopía del futuro, igual que el libro de Buah. la posibilidad de una isla. Cuéntame un poquito por qué te gusta ese libro. Es que es esto, a ver, a mí es que ahí está la clave. Las distopías a mí me encantan. Es como lo que más me gusta. Tú me das una peli de una distopía de no sé qué, Mm. yo la voy a ver. Y me pasa como con las pelis de zombies. Como tengo cero crítica. Me va a gustar porque es una distopía. Aunque le vea agujeros de guión como In Time, ¿no? Por ejemplo. Pero me da suda. O sea, como que me plantees una sociedad diferente. Yo qué sé, Gattaca, por ejemplo, es como de mis favoritas, ¿no?
Em, y Ready Player One lo que me mola mucho es la narrativa que tiene el cabrón. Si lo puedes leer en inglés, si sabes inglés, es que te escribe de una forma que es que también te mete dentro a saco. Es muy bueno utilizando los referentes de la cultura pop para engancharte. Entonces mola mucho porque es una historia futurista, pero muchísimos de los referentes que usa a nivel cultural son de la cultura pop de los 80. Mm. Entonces eso mola porque es una manera de tenerte como identificado totalmente. Todo el rato piensa que te está hablando de un mundo que no conoces ni de coña. Pero fíjate que apenas habla de bandas, grupos de televisión o lo que sea, de ese mundo que existe en ese momento, porque el personaje está absolutamente obsesionado con lo de los 80 y porque de alguna forma te están vendiendo que lo que sucede ya en esa época es como ya el reciclaje absoluto de lo que había antes porque nos está generando muchísimo nuevo contenido, ¿no? Me gusta también mucho por las descripciones de espacios y de la tecnología que estás utilizando. Y no se te hace de una manera como que te saque de la historia, ¿no? Porque a veces tú, cuando estás leyendo la ciencia ficción, también me gusta mucho, y a veces hay historias de ciencia ficción que cuando entran en la descripción técnica de cosas que no conoces, es como en plan de, coño, pero si estás en primera persona y me estás hablando de tu día a día, ¿en qué momento estás parando para describirme esto si tú ya lo conoces? Pero cuando lo haces de una manera que dentro de la acción, de cómo lo usas, ya me estás explicando cómo funciona, a mí eso me encanta, porque entonces me estás haciendo pensar en tu cabeza y no me estás sacando de contarme tu relato para explicarme algo que yo no sé porque no vivo en tu historia. Ahí me estás haciendo que viva en tu historia y eso me mola muchísimo. Y no sé, es que en general me parece un libro como muy, muy divertido, que te lo lees en 2 tardes y que me sorprendió. Luego, evidentemente, pues te pasa esta mierda que vas a ver la peli y puedes decir la frase, me gustaba más el libro, que también es como muy bonito, queda muy bien. Pues hemos empezado con un libro y acabamos con otro, así que perfecto. Este episodio 10 de Leer para Contarlo. Ricardo, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la llamada y por haber compartido este ratito conmigo, porque bueno, la verdad te sigo desde hace tiempo, el sentido de la birra, y parte de lo que es esto y lo que sea en algún momento este podcast, pues en parte es inspirado gracias a ti y a tu trabajo, así que lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos pronto, a ver si cuando presentes el libro y el disco pues hacemos una segunda parte y lo presentamos también por aquí, ¿vale? Cojonudo, tío, pues hasta luego y me despido con el culo de mi perro Genial. encima. Perfecto, muchas gracias Ricardo, Hasta luego. un abrazo, adiós.